Pareciera que iniciamos una nueva serie, aunque es el mismo libro en el que hemos estado estudiando. Quisimos llamarla de manera distinta porque es en este punto, en el capítulo 7 del libro de Eclesiastés, cuando la temática, aunque sigue siendo la vida debajo del sol, comienza a cambiar y empieza el proverbista, en este caso el predicador Salomón, comienza a dar un tono, un tinte un poquito especial a su mensaje y empieza a dar consejos. Es curioso, él era el hombre más sabio que había en la tierra, pero cuando vemos la primera parte del libro de Eclesiastés, podemos ver el viaje de este hombre desesperado en busca del sentido a la vida. Y aquí en el capítulo 7 es como si hubiera un antes y después. Y ahora algo sucede y comienza a incorporar a Dios en los planes que Él hace, en los consejos que Él dice. Es por eso que esta parte realmente nos ayuda a comprender a nosotros que vivimos vidas ajetreadas, ocupadas, que es importante escuchar palabras sabias, sobre todo en momentos en los cuales no nos damos tiempo para pasarlo con Dios. Palabras sabias para gente ocupada como usted, como yo, que muchas veces no nos detenemos a tener un tiempo especial con Dios, a poder dedicarle esos minutos que serían de mucho beneficio a nuestras vidas y a nuestra familia, porque realmente siempre hay algo urgente que realizar. Es mi oración que cuando usted escuche lo que la palabra de Dios nos va a aconsejar hoy, usted pueda darse un tiempo para estar con Dios, porque vale la pena incluirlo en nuestros planes. Se cuenta de un viejo y sabio leñador chino que vivía en un campo junto a la frontera tan conflictiva con el país de Mongolia. Un día su hermosa yegua blanca, el más hermoso, el favorito de sus caballos, se escapó. Vinieron sus amigos a verlo, ya que la yegua se había escapado, se había cruzado lo que era la cerca y había llegado al país enemigo. Los amigos llegaron para hablar con el viejo y sabio leñador y le dijeron: ¡ay, qué pena! ¿Cómo sentimos lo de tu yegua? Es así que son malas noticias. A lo que el hombre anciano y sabio responde: ¿y cómo saben ustedes que es una mala noticia? Podría ser buena. Solo Dios sabe lo que es mejor. Una semana más tarde, el leñador miró por la ventana y lo que vio es que su hermosa yegua venía a todo galope hacia la casa, pero no venía sola, venía acompañada de un caballo semental precioso. Y abre la puerta del cerco, los mete ambos a la caballeriza y les da de comer. Los amigos se volvieron a juntar para decirle: nos enteramos de lo de tu yegua. Esos amigos en todo están, ¿verdad? Nos enteramos lo de tu yegua y aparte de la nueva adquisición que tienes, es así que son buenas noticias. Y el hombre sabio responde: ¿por qué dicen ustedes que son buenas noticias? Pudieran ser malas. Solo Dios sabe lo que es mejor. Llegó el tiempo de la guerra con el ejército enemigo de Mongolia, China y Mongolia peleándose. Entonces llegan a la zona los que estaban reclutando a los jóvenes para el ejército. Pero un día anterior, el único hijo de este leñador, había decidido montar el caballo para domesticarlo. Sin saber que no había sido domado antes, se sube, lo tira y se rompe una pierna. Cuando llegaron los reclutadores, no se llevaron a su hijo, se llevaron a los hijos de todos los que vivían en la zona. Anteriormente, los amigos habían venido a ver al pobre hombre que había quedado un poquito lisiado de su pierna para decirle nuevamente al leñador: qué mala noticia, tu hijo está enfermo por culpa de ese caballo nuevo que tienes. A lo que el hombre respondió: ¿por qué dicen que es una mala noticia? Pudiera ser buena, solo Dios sabe lo que es mejor. Cuando entonces estuvieron enlistando a todos los jóvenes, se llevaron a todos menos a este hijo del hombre, porque estaba lisiado de su pierna. Entonces el hombre se acerca con los amigos que estaban llorando la partida y la muerte, porque todos sus hijos murieron en la guerra, y les dice: quiero que se den cuenta de una cosa. Las cosas que ustedes consideraban buenas en realidad fueron malas, y las cosas que parecían malas en realidad fueron buenas.
Solo Dios sabe lo que es mejor. ¿Se dan cuenta? Lo que sus amigos le dijeron al leñador era algo inteligente, pero la manera en cómo este viejo leñador respondió fue sabio. Hay personas que confunden inteligencia con sabiduría. Déjenme explicarles un poquito la diferencia. Un hombre inteligente y uno sabio no es lo mismo. Un hombre inteligente sabe lo que dice. El hombre sabio sabe cuándo decirlo. El hombre inteligente es aquel que sabe a dónde quiere ir. Pero el hombre sabio es aquel que sabe dónde ya ha estado y no desea volver. Sin embargo, al igual que un hermoso diamante que necesita ser pulido para poder soltar su belleza y su esplendor, la sabiduría también tiene que bajar bajo las presiones y bajo las fricciones de las aflicciones. La sabiduría no surge de manera rápida, no es por ósmosis. Usted se acuesta y a la mañana siguiente se levanta usted como un hombre o una mujer de sabiduría. No suceden así las cosas. Se tiene que forjar ante la adversidad. La idea de este mensaje es la siguiente: la sabiduría no se encuentra en los pasillos del intelectualismo, sino en el aula de clases de la adversidad. ¿Se da cuenta? A veces buscamos la sabiduría en los lugares que parecen obvios, en los libros, pero realmente es la experiencia que muchas veces los libros no contienen y que nos toca vivir a nosotros lo que nos hace dar un paso hacia la madurez y adquirir más sabiduría. Miren, los jóvenes, sus hijos, adolescentes, sus niños, están viviendo en un tiempo en el cual cuando ustedes y yo estábamos niños, no nos imaginábamos que íbamos a vivir. Este siglo ha producido una explosión de información sin precedentes en la historia de la humanidad. Hoy en día tenemos literalmente en la punta de nuestros dedos acceso a volúmenes de información. Esta generación se puede considerar el antes y después del Google, ¿verdad? Antes nosotros teníamos que ir a donde estaba un diccionario para poder entender un concepto. Hoy en su teléfono usted puede saber qué significa y hasta dar una cátedra del significado de una palabra. Vivimos tiempos distintos, pero con tanta información pudiéramos decir que la gente se ha vuelto más sabia, pero no es así. Nos damos cuenta de que hay muchas personas que toman decisiones inteligentes, pero en muchos de los casos no son decisiones sabias. Y enfrentamos las consecuencias de nuestras decisiones. Por más inteligente que sea el ser humano, por más información que tenga el hombre al alcance de su mano, la sabiduría del hombre sigue siendo importante, pero a la misma vez impotente para poder comprender la mayoría de los problemas espirituales básicos de la vida. Preguntas tales como: ¿cómo llegamos aquí? ¿A dónde voy cuando me muera? ¿Cuál es el significado de la vida? Y yo sé que la ciencia y aquellos que son intelectuales tratan de dar respuesta a estas preguntas, pero siempre se quedan limitados porque no pueden llegar más allá de decir que de repente algo ocurrió. ¿Sabe usted? Los cristianos creen en cosas que el mundo no cree y considera absurdas. Imagínese usted, piénsalo. La Biblia nos enseña a nosotros que hay que dar para poder recibir. Hay que morir para poder vivir. Hay que ser humilde para poder ser exaltado. Esto va en contra de la cultura que usted y yo vivimos, sobre todo esta cultura posmoderna, donde realmente cada persona que está creciendo y que tiene menos de 30 años o está ahí al borde de los 30 años, considera que él lo sabe todo y el resto de nosotros somos unos ignorantes. Él ya ha figurado, él ya sabe qué vino primero, el huevo o la gallina. O al menos eso creen ellos. Pero vivimos en tiempos contraculturales. Esto es lo que Salomón está experimentando, porque esto de vivir en tiempos difíciles no es nuevo. Salomón estaba viviendo en tiempos cambiantes también. Por eso que en esta segunda parte de su libro, él describe algunas paradojas de la vida, aunque aparentemente son malas las cosas que él presenta, en última instancia son buenas espiritualmente hablando. Estas palabras se aplican a la perfección a los días
de gente tan ocupada como ustedes y como yo, que muchas veces no tenemos tiempo para hablar con Dios. Las lecciones que vamos a ver en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículos del 1 al 14, nos van a estar hablando específicamente acerca de lecciones que los universitarios, profesores, no quieren enseñar. Aprenderemos 3 lecciones en cuanto a la sabiduría. Primero, la diferencia entre sabiduría divina y sabiduría humana. Segundo, la sabiduría hace que la vida sea mucho mejor, que apreciemos lo mejor de la vida. Ahí están los versículos 1 al 10. Tercer lugar, la forma en que la sabiduría nos ayuda a ver la vida con claridad. Versículos 7 al 10. Y finalmente, la sabiduría nos ayuda a tener una perspectiva eterna en vez de una terrenal. Versículos 11 y 14. Veamos una diferencia que existe entre la sabiduría divina y la sabiduría humana. Una vez me tocó leer un libro de psicología, estaba tratando de buscar información que hablara un poquito de cómo tratar con la depresión. Pero había una sección titulada en este libro que me llamó la atención. La sección se llamaba La reprogramación de su mente consciente. Y la psicóloga estaba aconsejando varias cosas para el paciente, para que realizara. La primera de ellas, la primera sugerencia fue que cada vez que tuviera un pensamiento negativo, gritara: cancelar, cancelar. Cuando leí eso me pregunté, ahora sí, ¿de dónde los carismáticos, muchos de ellos sacan la palabra? Cancélalo, cancélalo, hermano. Es una forma de reprogramar nuestra mente a que no queremos nada negativo en nuestra vida. También ella recomienda la programación del sueño, escuchando toda la noche música instrumental o mensajes de superación personal, así como trasfondo cerca del oído o en audífonos. También ella menciona que durante el día debe uno escuchar música con letra que pueda enaltecernos o alegrarnos, no como los corridos que muchos de ustedes escuchan, como Se me quebró la hielera o Ahí viene el Chapo Guzmán, o yo no sé qué tantas cosas le gustan a algunos de ustedes, ¿verdad? La psiquiatra también pensó que sería muy útil cultivar, óiganlo bien, una filosofía espiritual significativa. Interesante. Dijo que era necesario encontrar un lugar con un sistema de creencias que mejor funcionara para el paciente. Cualquiera sirve, pero debía evitar algún lugar donde se hable de pecado y de culpa, porque no debe ir a un lugar donde lo hagan sentir peor. Hay algunas iglesias que están aplicando esta teología o esta forma de psiquiatría. Su recomendación final fue encontrar esa luz interior, porque cada persona es una deidad. Desafortunadamente, eso es lo mejor que la sabiduría humana puede hacer por nosotros. Dios, hermanos, ha dado al hombre la capacidad de estudiar, de analizar, de clasificar, de desarrollar, de cuestionar, de indagar, de desarrollar algunos recursos físicos aquí en la tierra para el beneficio de la vida física aquí en la tierra. Pero ahí es donde termina la sabiduría humana. A causa del pecado, su mente es totalmente incapaz de poder discernir más allá de la dimensión terrenal. Es decir, es difícil que comprenda la dimensión espiritual. El ser humano, que no tiene a Dios en su vida, que no tiene a Cristo en su corazón, no tiene poder para cambiar su propio corazón. Ninguna explicación que usted le dé de la Biblia la va a comprender porque simplemente no está abierto a creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios. Él considera que ese es un libro de fábulas nada más, sabiduría humana. No puede comprender la manera de cómo resolver el dilema que tiene y prefiere seguir aferrado, entenebrecido en su forma de pensar, que darle la opción al Espíritu Santo que pueda realmente aclarar toda la telaraña que existe en su mente. ¿Y sabe qué? No hay un solo recurso debajo de este sol que pueda ayudar a una persona que no quiere conocer a Dios. El ser humano sin Dios está muerto espiritualmente hablando. Sin embargo, Dios, a través de la experiencia de un hombre llamado Job, en Job 28:28, pudo definir lo que es la sabiduría. Escuche, tome nota de lo que es la sabiduría. El temor del Señor es la verdadera sabiduría.
Apartarse del mal es el verdadero entendimiento. ¿Se da cuenta? Este versículo nos dice que la fe salvadora, o sea, el temor a Dios y apartarse del mal, se llevan a cabo en el momento justo en el que uno declara a Jesús como el Señor o el Salvador de su alma. Cuando uno pasa por el proceso de conversión al cristianismo. De manera que usted comienza a ser sabio cuando teme a Dios y confía en Él, arrepintiéndose de sus pecados y pidiendo perdón al Señor. Ahora, mientras que usted tenga solamente sabiduría humana, o para decirlo en otras palabras, como dijo Santiago en su carta de Santiago, cuando sus pensamientos solamente sean terrenales, puramente humanos y hasta demoníacos, usted no podrá conocer a Dios o a la verdadera sabiduría, la sabiduría que viene de lo alto. Sin ese primer paso, la conversión, no existe una relación con Dios, el dador de la sabiduría, y no aprenderá el verdadero entendimiento. Podrá llenar su cabeza de información, pero su vida no pasará por un proceso de transformación. Por otra parte, si usted cree y se arrepiente de sus pecados, recibe el perdón y pone su confianza en Jesucristo como su Salvador, entonces usted va a tener como Padre al Dios, al único sabio Dios, como dice el apóstol Pablo. Su libro de sabiduría, es decir, la Biblia, está abierto para que entonces usted pueda entenderlo, porque el espíritu de sabiduría va a iluminar el libro de sabiduría para que usted adquiera sabiduría de lo alto. ¿Se da cuenta el proceso? Todo comienza con la conversión. Pero usted quizás se pregunte, ¿por qué entonces todavía tenemos una tendencia de pecaminosidad? La tendencia pecaminosa de no buscar el consejo de Dios primero, sino ir a buscar el consejo humano. Nos ocurre una crisis y lo primero que hacemos es buscar al compadre o a la comadre, a la amiga que va a la iglesia porque sabe rezar o orar y queremos que ore. En última instancia le decimos al pastor para ver si, como él está cerca, muy cerquita de Dios, puede ayudarnos. Pero lo último que hace el ser humano muchas veces, a un creyente, es acudir primeramente a Dios. Él tiene el mismo acceso que el propio Papa evangélico que usted se puede imaginar, por decirlo de esta manera. No hay jerarquías ni cercanía con Dios. En el momento en el que usted se convierte a Cristo, que usted cree en el Señor, usted está tan cerca de la cruz como cualquiera de nosotros que tenemos años en el evangelio podamos estar. Usted tiene acceso al Padre. Cristo lo abrió para usted en el momento en que usted creyó en Él, gracias a la muerte en la cruz del Calvario. Aquí nadie es mejor que usted. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a buscar el consejo humano y eso es pecaminoso, hermanos. Ahora, no está mal pedir consejo, siempre y cuando ya hemos llevado todo a Dios en oración. Creo que si realmente entendiéramos el agudo contraste que existe en la sabiduría humana con la sabiduría divina, abandonáramos por completo la sabiduría humana y abrazaríamos con gusto la sabiduría que viene de Dios. Pero hoy en día, hermanos, nuestros pensamientos, aún como cristianos, es atacado, es bombardeado por filosofías y metodologías mundanas en un intento para desviarnos de la bendita palabra de Dios, porque en ella se encuentra la sabiduría de Dios. Salomón, a pesar de haber sido el hombre más sabio de la tierra, cuando vemos esta primera parte de su diario en Eclesiastés del 1 al 6, capítulos 1 al 6, lo vemos que aun cuando era un hombre muy sabio, estaba cayendo víctima del pensamiento de su tiempo y estaba mirando las cosas con más escepticismo. Pero hay un cambio que ocurre en este momento y qué bueno. Salomón llegó a pensar que debido a que la ignorancia es felicidad, es de tontos ser sabio. Él mismo lo expresa en Eclesiastés 1:18 cuando dice: cuanta más sabiduría tengo, mayor es mi desconsuelo. Aumentar el conocimiento solo trae más dolor y aflicción de espíritu. En otras palabras, si no sé, pues soy feliz. Ya tendré momento de enterarme de todo lo demás, entonces me pongo a llorar. Hermanos, la forma de pensar de Salomón nos recuerda el tema de este mensaje. La sabiduría no se encuentra en los pasillos del intelectualismo, sino en el aula de la adversidad. Sin embargo, algo sucedió al comenzar a escribir esta segunda parte con él. Consideró mejor el problema, la situación que estaba viendo,
y empieza a incluir a Dios en su forma de pensar y empieza de alguna otra manera a mirar por encimita del sol, a proyectar una perspectiva distinta más allá del sol, donde comienza a darse cuenta de que no todo es como se ve aquí. Y aquí es donde comenzamos a ver que las palabras sabio y sabiduría aparecen más frecuentemente. Es curioso, miren, Job es conocido por su paciencia, la paciencia de Job. Salomón es conocido por su sabiduría. Sin embargo, en 6 capítulos en el diario personal de él, no se ha hablado mucho de ella hasta ahora. Por eso esta segunda parte del libro merece especial atención y un tono diferente que vamos a comenzar. Ya basta de tanto pesimismo, ahora enfoquémonos en una realidad distinta. Tal vez la razón por la que él ha cambiado su forma de pensar es porque realmente él ha comprendido que Dios está más presente que lo que él pensaba. ¿Cuántas veces algunos de nosotros pensamos que Dios no está presente en nuestras circunstancias simplemente porque no nos concede lo que nosotros queremos? Porque las cosas no salen como nosotros las planeamos. Porque viene un cambio en nuestra vida, ya sea de trabajo, ya sea de salud, ya sea de estado civil, ya sea de lo que sea. Y cuando oramos y pedimos y suplicamos al Señor, las cosas simplemente no salen. Y creemos que Dios está ausente, que está ocupado, que no nos toma en cuenta, que algo. Yo no sé si Salomón llegó a sentirse así, no creo, no lo veo en sus escritos. Pero sí noto un cambio, aún en su escritura, cuando comienza esta nueva etapa. Cuando comenzamos a leer del versículo 1 hasta el 14, en esta primera parte, podemos ver que su escritura ha cambiado porque ahora habla con sabiduría, es decir, utiliza lo que es la escritura sapiencial, los proverbios, para empezar a hablarnos y decirnos algunas verdades. Pero veamos qué es un proverbio. La palabra proverbio viene del latín proverba, que es en lugar de una palabra. Es decir, da un consejo, en lugar de decir las cosas como son, da un consejo y de alguna manera comparativo para poder entender una realidad más profunda. Un proverbio es una declaración breve, clara, sencilla. ¿Cuántos proverbios conoce usted? Muchísimos, nosotros los latinoamericanos. Perro que ladrón no muerde. No es cierto, ¿verdad? Pero en algunos casos sí. Más vale pájaro hermano que ciento volando. Entendemos, ¿verdad? Pero no siempre es así. Tengan cuidado porque a lo mejor el pájaro puede hacer sus necesidades en su mano. No sabemos. Pero lo que podemos entender es que hay ciertas verdades de sabiduría, pero no son ley. Es simplemente que debemos entender cómo está escrito aquí. Hay tres tipos de proverbios que aparecen, curiosamente, en un libro que lleva ese nombre en la Biblia. También muchos de esos proverbios los empezó a compilar Salomón. Es el libro de Proverbios. Y ahí en Proverbios, que son 31, y por cierto a ustedes que comienzan a estudiar la Biblia y a veces preguntan, pues ¿por dónde empiezo? Miren, si usted no sabe dónde empezar, le voy a dar una receta. Proverbios tiene 31 capítulos. La mayoría de los meses que tenemos tiene 31 días. El día que es hoy, usted lee el proverbio de este día. Y cuando el día tenga 30, pues le da un pilón al último día, ¿verdad? Y lee 2. Pero así nunca va a perderse de dónde está leyendo la escritura. Es una buena receta. Hay muchas cosas interesantes ahí que usted va a adquirir, mucha sabiduría, cuando empiece a estudiar el libro de sabiduría de Dios, que es el libro de Proverbios. Estaremos recurriendo a este libro. El resto del tiempo que nosotros estudiamos Eclesiastés tenemos que recurrir mucho porque Salomón comienza a cambiar su forma de escritura. Él escribe varios proverbios, pero déjenme darles 3 tipos de proverbios que son comunes en el libro de los proverbios y aquí también en el libro de Eclesiastés. Primero, proverbios de contraste o antitéticos. Están unidos con unas palabras como más o pero. Por ejemplo, Proverbios 13:1 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. ¿Pudo detectar ahí la palabrita clave, más? Proverbios 3:10 es otro ejemplo. El orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejo. De alguna u otra manera, el énfasis de estas palabras acentúan el significado, lo hacen más intenso. Otro tipo de proverbios son los proverbios completivos o que completan una frase. Y estos están unidos por la letra Y o la Y. Por ejemplo, Proverbios 14:10 dice, cada corazón conoce su propia amargura y nadie más puede compartir totalmente su alegría. Completó la idea. Lo mismo pasa con Proverbios 14:13. También de reírse duele el corazón y hay alegrías que acaban en tristezas.
¿Se da cuenta? Completan la idea. El tercer tipo de proverbios es el de valor comparativo. Compara una cosa con la otra. Son los más frecuentes y escuche las palabras claves que se emplean, como mejor que o como así. Proverbios 15, 16 y 17 dice: mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es la comida de legumbres, cuestionable, ¿verdad? Pero cierta, donde hay amor, que de buey engordado donde hay odio. En algunos me van a mandar un correo electrónico, pero estoy dispuesto a recibirlo y se lo voy a pasar yo a Angélica. Proverbios 25, 24 al 25 dice: mejor es estar en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Amén, ¿verdad, hombres? Como el agua fría al alma sedienta, así son las buenas nuevas de tierras lejanas. ¿A poco no se siente rico cuando un ser querido viene o le llama o alguien a quien usted hace mucho tiempo no veía se encuentra nuevamente con él? Es maravilloso, ¿cierto? Bueno, es precisamente de este último tipo de proverbios, los proverbios que podemos entender con valor comparativo, que todo el capítulo 7 de Eclesiastés contiene. Lo que está haciendo Salomón aquí en el capítulo 7 está ayudándonos a entender con sabiduría, usando los proverbios, que la sabiduría humana tiene limitaciones, que la sabiduría puede hacer que veamos la vida que nosotros vemos de una manera mejor. Veamos entonces un poquito de estos versículos al inicio del capítulo 7, versículo 1. En este pasaje, Eclesiastés 7, del 1 al 14, vamos a descubrir algunas de las cosas que son como aquellas medicinas que saben rayos, saben mal, pero que son muy buenas para curar un malestar. Así son algunos de los proverbios. Nos está diciendo que hay cosas malas que producen un bien espiritualmente hablando, porque hace una especie de comparación con respecto a lo que es malo, diciéndonos que puede resultar en algo mejor. Lo importante de este pasaje, y ahí haga nota, es poder entender que esta sección, el tema fundamental se encuentra en el último versículo que vamos a ver hoy, que es el versículo 14, donde Salomón declara que Dios es el autor tanto de la adversidad como de la prosperidad. ¿Se da cuenta? La adversidad, los problemas que vivimos, Dios es el autor. Pero también es el autor de la prosperidad que podemos nosotros gozar. Nos ayuda cuando entendemos esto desde esta perspectiva. Dios mismo mezcla de tal manera las cosas en la vida del hombre que el ser humano con su limitada capacidad no puede saber nada acerca del futuro. Pero para Salomón las ramificaciones de todo esto es que la adversidad podría resultar beneficiosa si somos sabios en cómo reaccionamos. Pero también la prosperidad pudiera ser perjudicial si no somos sabios cómo la utilizamos. Veamos algunas de estas limitaciones de la sabiduría humana. Y no se olvide, la sabiduría no se encuentra en los pasillos del intelectualismo, sino en el aula de la adversidad. Primer proverbio que aparece ahí está en el versículo 1. Vale más una buena reputación que un perfume costoso. Yo diría que esto pudiera traducirse: importa mucho cómo vivimos. El punto de este proverbio es el siguiente: la reputación de una persona es más valiosa y perdurable que el aroma del perfume más caro. Un buen nombre puede trascender más allá de la muerte de un individuo, pero el aroma de un perfume es momentáneo. En otras palabras, el cómo vivimos, hermanos, es más importante que lo que tenemos o lo que no tenemos. Salomón concluye este versículo diciendo: y el día que morimos es mejor que el día que nacemos. ¿Cómo puede ser eso? No está comparando el nacimiento con la muerte. Son dos cosas muy distintas. Él está comparando dos días significativos en la experiencia humana. ¿Se da cuenta? Hay solamente 2 días en nuestra vida en que nuestro nombre es prominente. Cuando nacemos y nos ponen el nombre, Carlos. Y cuando nos morimos y en la lápida ponen el nombre, Carlos. Y se ponen 2 fechas, cuando nació y cuando murió, divididas con un guión. De ese guión es de lo que está hablando aquí Salomón. De lo que ocurre entre en el día que nacemos y el día en que nosotros dejamos de existir aquí físicamente en la tierra.
La vida que vivamos entre esos dos grandes acontecimientos va a determinar si dicho nombre deja una fina fragancia o un mal olor a nuestra familia o donde vivimos. Se ha dicho que el ser humano recibe 3 nombres. Uno cuando los padres le ponen su nombre, el otro el que le ponen sus amigos y el tercero el que él mismo adquiere por la fama de cómo vive. ¿Qué nombre tiene usted? En Proverbios 10:7 leemos: tenemos buenos recuerdos de los justos, pero el nombre del perverso se pudre en el olvido. ¿Se da cuenta? Qué poético. Usted ha escuchado de aquella hermosa mujer, María de Betania, famosa porque ungió al Señor Jesucristo con un perfume muy caro, y cuando rompió ese vaso de alabastro, el aroma llenó toda la casa. Jesús dijo unas palabras bien impactantes. Él mencionó que el nombre de esta mujer sería honrado en todo el mundo, y ¿sabe qué? Así ha sido hasta hoy. Pero hay otro nombre también en la historia del Evangelio, un nombre llamado Judas. Él vendió al Señor a sus enemigos y su nombre es generalmente despreciable. ¿Cuántos de sus hijos se llaman Judas? A lo mejor me equivoco. Lo siento, Judas, si me estás escuchando a través de la radio. A pesar de que su nombre en hebreo significa alabanza, ¿se da cuenta? Porque él descendía de la tribu de Judá, la tribu real de Israel. Lamentablemente, al morir Judas, convirtió la reputación de su propio nombre, que era honroso, en deshonra, en algo vergonzoso. Todo como vivió su vida. ¿Y usted? ¿Cuál es su reputación? Como esposo, como padre. ¿Cuál es su reputación en el trabajo? Ahí en la comunidad donde vive, en su iglesia, y más importante, en su hogar. ¿Cuál es su reputación? ¿Es usted un hombre de integridad? ¿Está tratando de ser ejemplo en todos los ámbitos de su vida, especialmente delante de sus hijos? ¿Es usted de inspiración para los jóvenes que le rodean? ¿Acaso su nombre significa algo para alguien y no solamente hola, señor Juan, al cobrador que le habla por teléfono porque no ha pagado desde hace un mes? ¿Viven ustedes a la altura de su nombre? O mejor dicho, ¿vivimos todos a la altura del nombre nuevo que hemos recibido como cristianos? Porque ese nombre nos lo dio Jesucristo. Y cada vez que un cristiano tiene una mala reputación, está enlodando el nombre de Cristo. Qué interesante cuando lo vemos de esta manera. En el versículo número 2 encontramos otro proverbio: vale más pasar el tiempo en funerales que en festejos. Al fin y al cabo todos morimos, así que los que viven deberían tenerlo muy presente. Esto se oye medio tétrico el asunto aquí. Yo diría que esto significa, es mejor, es de sabios reflexionar de lo breve que es la vida. Hermanos, nosotros celebramos los cumpleaños, pero lloramos en los funerales. No sucede al revés, a menos que la persona sea cristiana. Celebramos la vida que tuvo esa persona, pero también lloramos. ¿Cómo puede ser mejor que la muerte sea algo más increíble que la propia vida al nacer? ¿Saben qué? La respuesta Pablo nos la da en Filipenses 1:23. Él lo dijo así: estoy dividido entre 2 deseos. Quisiera partir y estar con Cristo, lo cual sería mucho mejor para mí. La frase en griego dice mucho más mejor. Pero por el bien de ustedes es mejor que siga viviendo. Lo que está diciendo Pablo es lo mismo que dice Salomón. Si se me concedieran las preferencias, si se me diera la oportunidad de elegir qué quiero hacer ahora que soy cristiano, yo quiero estar con mi Dios, delante de la presencia del Señor, no sufriendo en este valle de lágrimas aquí en la tierra, tratando de vivir la vida, ganarme el pan con el sudor de mi frente y tratar de aguantar a mucha gente que no me quiere. Yo quisiera estar allá, pero por el bien de algunos que me rodean, es necesario que yo esté aquí. De modo que en ese sentido, los días gozosos que le siguen a la muerte para el cristiano son mejores que todos estos días dolorosos que tenemos que vivir en este valle de lágrimas que se llama vida en la tierra. Los 2 siguientes proverbios comparativos que se encuentran aquí en el versículo 3 son los siguientes. Dice: es mejor el llanto que la risa, porque la tristeza
tiende a pulirnos. ¿Se da cuenta? En otras palabras, es mejor visitar una funeraria que comer en exceso en un banquete. Un paseo de media hora por el cementerio resulta más provechoso que toda una tarde en un cumpleaños. Pero está medio loco este hombre, ¿cómo puede ser eso? Lo que está explicando aquí el proverbista, lo que está explicando Salomón, está hablando específicamente de que la adversidad es el aula donde la sabiduría se va a desarrollar. Y por eso es mejor pasar por situaciones difíciles en la vida, porque entonces adquirimos por experiencia, siempre y cuando reaccionemos de la manera que Dios espera, esa sabiduría que solamente puede surgir en medio de la adversidad. Cuando uno profundiza un poco en la vida, resulta asombroso lo pronto que se deshace aquello que es superficial. Aquello que le dábamos tanto valor en un principio, empieza a cobrar menos valor. Cuando estamos viendo y estamos en la presencia, sobre todo cuando vemos que un ser querido muere o un amigo de nosotros muere, estamos en la funeraria, algo increíble sucede. Miren, yo prefiero predicar en un servicio fúnebre más que en una boda. Sinceramente. No porque tenga algo en contra de las bodas, son hermosas, pero en la boda es raro que esté poniendo atención. Ya todo el mundo está, ¿a qué hora empieza la fiesta? Y los novios, ¿a qué hora nos vamos? En cambio, en el funeral, todo el mundo tiene el tiempo y la atención individida de escuchar algo porque tiene un féretro ahí enfrente y sabe que esa es la realidad. Porque si hay algo que todos tenemos que estar conscientes, es que la muerte es común para todos los seres humanos. Un pensador dijo, la muerte es el nivelador que a todos nos pone en el mismo tamaño, horizontal. ¿Se dan cuenta? Lo que está diciendo aquí, cosas que son importantes. Y el siguiente versículo es parte de este inseparable. Dice, el que es sabio piensa mucho en la muerte, mientras que el que es necio solo piensa en divertirse. Nuestro proceso de pensamiento pocas veces es más superficial cuando algún payaso nos cuenta un chiste. Miren, resulta asombroso que oímos un chiste, nos reímos a carcajadas, nos tiramos al suelo, pero después de que escuchamos el chiste se nos pasa. Pero cuando estamos frente a un féretro, cuando se nos está hablando de un mensaje fúnebre, esos pensamientos nos quedan por varios días. Jamás los olvidamos. Una historia verídica que ocurrió cuando se estaba hundiendo el Titanic fue la de una mujer muy adinerada, muy rica, que logró un lugar en uno de esos botes de remos que iban a bajar desde la cubierta del barco. Cuando estaba sentada recordó algo y pidió permiso para regresar a su camarote y encontrar algo que era importante para ella. Se le dieron 3 minutos de tiempo nada más. Corrió a como pudo, ya la nave estaba inclinándose, pasa por el salón de juegos, pude ver todo el dinero, las monedas, los billetes que le llegaban a la altura de los tobillos, pero atravesó el salón de juegos, llegó a su camarote, abrió una caja fuerte y de la caja fuerte hizo a un lado las joyas preciosas, los diamantes que tenía y agarró 3 naranjas pequeñas. Con ella regresó al barco y se sentó. Para esta mujer que sabía que la muerte había entrado al Titanic, lo más importante no eran una canasta llena de diamantes, sino una canasta con algunas cuantas naranjas. Porque la perspectiva de la eternidad cambia cuando sabemos realmente a qué nos enfrentamos. Dígame, ¿dónde, cuándo ha visto usted una carroza que esté jalando un camión de mudanzas con todas las pertenencias que el muertito se quiere llevar? Cambia nuestra perspectiva cuando nos damos cuenta que la realidad de la muerte es tan cercana. Nadie sabe, hermanos. ¿Por qué nos asustamos por los ataques terroristas? ¿Por qué nos asustamos cuando hay un tiroteo en algún lugar? ¿Por qué nos asustamos cuando pasa en las escuelas, en las iglesias y decimos, ¡ay! ¿Por qué nos asustamos cuando lamentablemente personas que sirven en el sector público como la policía pasa? ¿Por qué nos sorprenden esas cosas? ¿Sabe usted tiene a Cristo? Claro que nos aborrecemos todo eso, claro que no queremos que eso suceda, pero ¿sabe qué? Esa es la realidad de este mundo en el que vivimos. Debe sorprenderle y debe impactarle y debe hacerle sentir inseguro si usted no tiene a Cristo en su corazón. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, la muerte solamente es la puerta para entrar a la vida verdadera. Es simplemente ser transportados de esta cosa ficticia a una realidad real. Esta realidad es virtual, hermanos. Aquella es la realidad eterna, en la que todos aquí, usted escuchándome o no, usted tiene eternidad. La cosa es, ¿dónde va a pasar la eternidad?
con Dios, si ha creído en Jesucristo, o si lo ha rechazado con el de ahí abajo, con el enemigo de Dios, que es Satanás. Aquellos que viven una vida que está en una enfermedad de un cáncer terminal, cambia su forma de ver las cosas. Empiezan a hablar de forma distinta. Empiezan a valorar las cosas mucho más que la que lo hacemos el resto de nosotros, que pudiéramos sentir que estamos sanos. Aquellos que han pasado por circunstancias de esta manera cambian. Por eso esto nos lleva a la tercera y cuarta parte. Es mejor ser criticado, dice el versículo 5, es mejor ser criticado por un sabio que alabado por un necio. La risa del necio se apaga enseguida como los espinos que crepitan en el fuego. Eso tampoco tiene sentido. Es una de relevancia cultural esta comparación que está haciendo aquí Salomón. Porque dice, aquellos que les encanta adularte, que no son sinceros, pero nomás te quieren hacer la barba, aquellos que te dicen lo bien que te ven, nomás porque quieren conseguir algo, sus alabanzas, sus adulaciones son como las ramas que se ponen debajo de una olla y se prende un fuego. Empiezan a tronar, clac, 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 pero se consumen bien rápido. En cambio, las palabras difíciles que una persona sabia, que una persona creyente en Dios, que una persona que te va a decir no lo que quieres escuchar, sino lo que necesitas saber, no nos gustan al principio. Pero cuán valioso puede ser eso. Yo no sé qué personas en su vida usted ha conocido que pueden hablar de esa manera, pero no sé, esa persona sabia puede ser el jefe que usted tenga que le dice que su trabajo ha terminado, que necesita usted hacer otra cosa. Puede ser el entrenador de un equipo que tiene ahí consigo a un atleta estrella, pero que su orgullo le ha hecho saber que no quiere escuchar consejos de nadie. Sin embargo, de todas maneras se lo da. Puede ser un padre de familia que ante la negación de algo que le está suplicando ese hijo, ese adolescente, decide no dárselo porque lo que él está prohibiéndole es mucho mejor para él que recibirlo. Puede ser también su esposa o su esposo, que le hable de una manera ante las circunstancias que ha vivido, para darle a conocer que hay cosas que no está tomando en cuenta. Yo doy gracias a Dios por la mujer que me ha dado como esposa. Ustedes no lo saben. Algunos de ustedes me han dicho, oiga, pastor, está perdiendo un poco de peso. Le doy gracias a Dios, pero le doy gracias a ella. Por una cosa. No es que ella me haya cocinado saludable, siempre lo ha hecho. No es que ahora decidiera eso, no. Un día me habló como nunca la había escuchado hablar en casi 5 años. Y me dio a conocer una verdad que yo no quería reconocer. Ella está tratando de cuidarme a mí y yo saboteo mi cuidado de salud por no quedar mal con algunas personas que me invitan a comer me dando lo que tengo que comer cuando me hace daño. Hasta que un día me dijo, ¿sabes qué? A partir de este momento yo ya no te voy a cocinar saludable, es tu problema. No me gustó que me dijera eso. Yo tenía 1000 razones para decirle por qué ella debía someterse a su marido. Pero hice lo más sabio que yo podía hacer, me callé la boca. Y doy gracias a Dios por eso. Porque cuánta razón tuvo ella en decirme todo lo que me dijo. Me dolió. Pero los resultados todavía no alcanzo a contarlos en los benéficos que han sido para mi salud y para mi estado emocional. Y ustedes se benefician de eso al escucharme de esta manera. Es una bendición cuando realmente aprendemos a escuchar al sabio. Duras son las palabras del sabio, dice el proverbio. Pero el resultado son medicina para nuestra alma. Y lo creo firmemente. El camino largo es mejor que los atajos, dice el versículo 7 al 10. La extorsión vuelve al necio al sabio y el soborno corrompe el corazón. Vale más terminar algo que empezarlo. Vale más la paciencia que el orgullo. Controla tu carácter porque el enojo es el distintivo de los necios. No añores los viejos tiempos. No es nada sabio. Yo no sé si ustedes de mecha corta dicen por ahí, de que cuando se les dice una cosa que no le gusta, usted se enciende y empieza y arde Troya. Salomón está diciendo aquí, eso es la manera como responden los necios. En cambio tú, aprende a escuchar. Medita lo que has escuchado y después da tu respuesta. Salomón está enfatizando esto una y otra vez. El problema es que en esta sociedad en la que vivimos en el occidente, todo lo queremos a prisa o a la carrera, que es lo mismo.
Comida rápida, tenemos un microondas. Uy, si algo le pasa al microondas, no sabemos qué vamos a hacer en la vida. Queremos palomitas instantáneas, café instantáneo. Yo no sé, hasta un marido instantáneo se va a conseguir alguno de ustedes, pero bueno, no sé. El punto es que queremos todo rápido. Es más, queremos paciencia, pero la queremos ahorita, ahora. Y así no funcionan las cosas. ¿Sabe ustedes? Cuando han cocinado algo a fuego lento, todo sabe mejor. No pellejos de pollo como lo que uno hace cuando le sube a la lumbre, ¿verdad? Y lo quiere en 1 hora. No, hay cosas que lentamente nos van transformando. ¿Sabe usted? Dios obra en nuestras vidas como aquellos molinos que muelen despacito, pero muy finito. Y puede forjar en nosotros un carácter, pero también una sabiduría, pero no instantánea. Esa se va adquiriendo con el tiempo. La escuela nos enseña muchas cosas, pero ¿saben qué? Las experiencias nos ayudan a encontrar sabiduría. De cualquier manera, cuando no tenemos el sentido correcto de Dios, la inteligencia podrá ser muy valiosa para algunas cosas, pero no va a ser últimamente valiosa si Dios no está ahí inmiscuido en cada una de las cosas que aprendemos. Por eso cuídese de cómo responde. Dios le ha dado 2 oídos y 1 boca. 2 oídos para escuchar mejor y 1 boca para hablar menos. Va a encontrar muchas cosas. El sabio calla. Controle su carácter porque el enojo es distintivo de los necios, dice. Hay otros que viven en el ayer pensando, uy, como éramos antes, es mejor que como somos ahora. Antes teníamos más tiempo para... Olvídese lo pasado, pasado. Y me gusta porque el siguiente versículo nos habla de algo muy importante. Y termina Salomón dándonos algunos aspectos bien importantes. Por ejemplo, en el versículo 11 nos habla de que la sabiduría es mejor que la riqueza misma. La sabiduría es aún mejor cuando uno tiene dinero. Ambas cosas son de beneficio a lo largo de la vida. Si usted tiene dinero y es sabio, usted ya la hizo. Pero si usted tiene dinero y no es sabio, pobrecito de usted. La sabiduría y el dinero abren casi todas las puertas, pero solo la sabiduría puede salvarle la vida. ¿Se dan cuenta? Por eso hay tantos millonarios que mueren con todo su dinero y no supieron qué hacer para poder salvar su vida, cuando si lo hubieran usado sabiamente, hubiesen podido hacer una mayor inversión con ellos. La sabiduría nos pone en sintonía con la providencia divina. Versículo 13. Acepta el modo en que Dios hace las cosas, porque ¿quién puede enderezar lo que Él torció? Si Dios ya dictaminó algo, ¿quiénes somos nosotros para cambiarlo? Es como decir de alguna otra manera, si usted se preocupa por los problemas y los problemas que usted tiene no tienen solución, ¿para qué se preocupa? Y si tienen solución, ¿para qué se preocupa? Haga lo que le venga a las manos para hacer, dice también Eclesiastés. Pero ¿sabe qué? Ante todo, lo que Dios ya ha determinado, no intente cambiarlo. Sea sabio en cómo lo utiliza. Y nos lleva a este último punto. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Voy a terminar con este pensamiento que dijo aquí en el versículo 10, porque yo no sé, cuando las cosas no salen como usted espera, cómo reacciona. Si se molesta, si se llena de amargura, primeramente contra Dios porque no le concedió lo que pide, o si realmente aprende usted a entender que hay cosas que Dios ha dictaminado y Él no las va a poder cambiar. Cuando estuve teniendo esos problemas de salud, sinceramente, fue mi esposa quien me obligó a ir al médico y el médico me dio 2 resultados. Una me dijo que el problema no hay gravedad de que tenga un ataque cardíaco, la buena noticia, pero la mala noticia es que en mí hay una sustancia que se produce con más exceso que lo normal. El rango normal es entre 59 y 190, que es la creatinina, y que la que nos da energía para seguir. Yo tengo 450. O sea, tengo para dar y compartir, si usted quiere. Es la razón por la que muchas veces yo no descanso, no duermo tantas horas. Mi promedio de dormir todos los días son 3 horas y media. Y es peligroso. Una válvula en mi corazón está más grande que la otra y ahora tengo que ser más cuidadoso. Pero las recomendaciones fueron prácticas. Todavía hay cosas que son reversibles. La otra es que soy prediabético. Imagínese usted. Pues imagínese, esa noticia me cayó, pero me encantan los postres. Las galletas, sobre todo las champurradas de Guatemala. En fin,
El punto es que hubo que hacer un cambio drástico, pero doy gracias a Dios. Me ha hecho valorar las cosas. No solamente los cambios que he hecho en mi vida, la situación de haber hablado con mi esposa nos ha unido más, nos ha hecho ver las cosas de manera distinta con las noticias que hemos recibido. En lugar de reaccionar y decir, pero ¿por qué, Señor, si yo te estoy sirviendo? ¿Por qué estas cosas me pasan a mí, que no es justo? Entiendo que realmente debo tomar eso. Ahora, si esto no fuera suficiente, hay un anhelo en el corazón de un servidor. Yo creo que de niño soñaba con varias cosas en la vida. 4 de ellas, 3 ya le había comentado yo a mi esposa, la última no se la había comentado nunca. Yo soñaba con vivir en los Estados Unidos, trabajar en los Estados Unidos y casarme con una gringa, desde que tenía 10 años de edad. Dios me concedió todos. El último, quizá porque yo no tuve la oportunidad de conocer a mi padre, era la de ser padre. Nosotros hemos hecho intento de tener familia, por X o Y razón, pues no veíamos. Decidimos hacer caso al consejo de unos amigos y fuimos a ver a un médico que trata problemas de infertilidad. La buena noticia es que el médico nos encontró súper sanos a los dos. Y pasamos por un procedimiento y no funcionó y pasamos por otro procedimiento. Total que decidimos hacer algo un poquito más agresivo y más serio. Me dolía mucho ver a mi esposa pasar por ese tipo de tratamiento porque es demasiado invasivo, difícil. Y me dolía mi corazón porque yo sé que lo hacía por mí, por el deseo, el sueño que yo tenía de ser padre. Hermanos, la semana pasada, ¿cómo lo explico? El pasado 10 de mayo estábamos en medio del tratamiento. Supimos que mi esposa estaba esperando. Celebramos solos el Día de las Madres, ella y yo en casa. Esa semana, esos 2 bebés, embriones, dejaron de crecer. La razón por la que muchas veces parejas que pasan por este tipo de aspectos no comentan es porque de por sí ya es doloroso lo que uno está viviendo. Y hay palabras bien intencionadas que calan lo más profundo del ser. El eso de Dios sabe lo que hace. Yo lo sé, pero duele. Ya Dios le dará más hijos. No necesariamente, pero duele. Y como quiera pueden adoptar. Claro que lo sabemos. Y por si ustedes no lo saben, nosotros hace tiempo que hemos iniciado un proceso de adopción, quizás nos tome años, porque independientemente de que pudiéramos o no tener familia, queríamos adoptar una criatura. Y no queremos adoptar porque nos haga falta a nosotros tener niños corriendo por nuestra casa, un Carlitos, una Carlita, y no era eso. Sinceramente, lo que deseábamos era darle la oportunidad a una criatura que no tiene hogar, de que pueda tener un hogar y recibir la sabiduría de sus padres, es una oportunidad. La madre de mi esposa es adoptada. La esposa de mi mejor amigo es adoptada. Y cuando yo veo las cosas maravillosas que han ocurrido en esas mujeres, ¿quién soy yo para no querer darle esa oportunidad a una criaturita que esté por ahí? Pero qué mejor decíamos si pudiéramos concebirla nosotros. Segundo intento, no se logró. Finalmente, en el último intento, hermanos, todo parecía que estaba muy bien. Todo estaba alineado. Era increíble. Y justamente en el día que íbamos a hacer el chequeo, en ese momento, todo se vino abajo. Esta semana pasada, la ciencia nos ha dicho, lo sentimos, ustedes jamás van a poder ser padres. La ciencia se ha rendido. Pero ¿saben qué? Nosotros tenemos a nuestro Dios. Y si no es de esa manera, será a través de la adopción. Y si no es a través de la adopción, en los 5 años que llevo casado con mi esposa, casi 5 años, nada nos ha unido tanto y nada me ha hecho valorar y querer más a mi esposa que los momentos de adversidad. Pero ¿saben por qué? Porque Dios es el que ha colocado en nuestros corazones una perspectiva distinta. En lugar de reaccionar y enojarnos con la vida o con Dios, a decirle al Señor, Jehová da, Jehová quita. Bendito sea su nombre.
Lo cuento ahora porque ustedes son nuestra familia. Y discúlpenos por no hacerlos partícipes en un inicio, pero ustedes pueden comprender lo difícil de la situación. Pero ahora lo contamos y quiero decirles algo, no queremos su lástima. Queremos su compasión. No queremos palabras de consuelo. ¿Saben qué queremos? Queremos sus oraciones. Queremos que sepan que aunque nosotros como pastores somos de carne y hueso, que lloramos y sufrimos igual que ustedes, entendemos ahora todavía más lo que ustedes como nuestra familia pueden pasar. Y si Dios nos ha consolado en momentos tan duros como los que estamos, es para poder consolar a otros que están o pues estarán en la misma situación. Y en ningún momento, óigalo bien, aun cuando pudiera haber llegado un pensamiento a mi mente de decir, ¿por qué Dios? Y Dios puede estar bien con que yo le diga eso. Lo único que yo puedo pensar es lo que acabo de decirles. Dios sea bendito en estas cosas. Ahora nos enfrentamos en la vida con una herida más en nuestro corazón, pero conscientes de que el Dios que un día nos salvó es el Dios que nos sigue sosteniendo. Y hasta que Él venga, hermanos, seguiremos viendo esas maravillas. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios.